Muy bien. Una pregunta. ¿Piensas que se puede ser autosuficiente? Y me dirás, ¿qué? Hoy lo que vamos a hablar es sobre su poder se perfecciona en la debilidad. Y voy a dar un poco una introducción sobre la autosuficiencia, qué es y cómo se vive hoy en día en este mundo. Hay una parte de las personas que muchas veces nombramos como alternativos, para las cuales su sueño es vivir proveyendo ellos mismos todo lo que de alguna forma necesitan. En una ciudad como Barcelona probablemente parece una locura, pero también yo conozco gente que vive en Barcelona que tiene este anhelo. El sueño de estas personas es de vivir en lo que ellos mismos producen y de no necesitar nada del gobierno ni de empresas que les den empleo. Es un buen sueño, ¿no? Parece una idea muy romántica. Vivir en una casa en el campo, preferiblemente construido por ellos, generar su propia energía, cultivar sus propios alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Suena muy bien, pero también nos estaríamos quedando sin muchas de las comunidades que hoy en día nos encanta tener. Claro que este grupito de gente es muy pequeña. Hay un grupo de autosuficientes hoy en día mucho más grandes. Son las personas con un súper trabajo, una casa súper grande con todas sus comunidades, tienen su vida montada con todo lo que necesitan y suelen vivir con una actitud que expresa: yo no necesito nada ni nadie. Encontré un comentario descriptivo muy bueno de la autosuficiencia que dice: el concepto de la autosuficiencia es muy amplio y hace referencia al acto mediante el cual una persona, una comunidad, una sociedad puede abastecerse por sí mismo para satisfacer sus necesidades básicas y más importantes. La autosuficiencia también puede hacer referencia al estado anímico y emocional que hace que una persona no dependa de los otros, sino que pueda llevar adelante las diferentes situaciones de su vida por su propia cuenta. Nosotros esto nos encontramos un montón de veces cuando estamos haciendo un seminario con Sendas, por ejemplo. Gente que ha estado luchando con sus cosas por su cuenta y finalmente está descubriendo que no están llegando, que no llegan al punto donde desean llegar. Lo que no queremos decir esta mañana es que la autosuficiencia sea algo malo. No estamos criticando a nadie, pero lo que queremos hacer esta mañana es juntos mirar y descubrir un poco sobre de cómo Dios ve a la autosuficiencia. Porque desafortunadamente también en Evangelandia no nos liberamos de este tipo de cosas, de anhelos. Personas que anhelan ser autosuficientes suelen ser personas con fuertes convicciones que luchan en su propia fuerza para conseguir su ideal. Podríamos decir que hoy en día muchas veces se piensa que si no logramos las cosas por nuestras propias fuerzas,
somos personas flojas o débiles. ¿Os parece que oremos un momento? Jesús, queremos darte la bienvenida en medio nuestro esta mañana. Señor, esta mañana queremos abrir nuestro corazón hacia ti. Señor, y queremos escuchar de ti. Y Señor, si nosotros estamos luchando a lo mejor con querer hacer las cosas en nuestra propia fuerza, yo te pido que nos lo muestras para que nos podamos acercar a ti y experimentar tu poder. Jesús, ¿quieres venir tú? ¿Quieres hablarnos? Te damos la libertad de obrar en medio nuestro. Abrimos nuestros corazones para que tú realmente puedes comunicarte con nosotros. Y gracias por estar aquí. Amén. Si estamos leyendo la Biblia, veremos que a Dios nunca le impresionó ni la autosuficiencia ni la fuerza propia de las personas. De hecho, Él es atraído por los débiles que admiten serlo. Vamos a leer un par de versículos sobre ello. El primero está en 2 Corintios 13:4, que dice: cuando Cristo fue crucificado, era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros compartimos con Cristo esta debilidad, pero gracias al poder de Dios también compartimos con Él la vida. Si es necesario, cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de este poder. Esto dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Después leemos en el capítulo anterior, 2 Corintios 12:9, que dice: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. ¿Os dais cuenta lo que dice aquí? Cristo, cuando fue crucificado, era débil, pero ahora vive con el poder de Dios. Entonces, si queremos experimentar y ver el poder de Dios, es casi una exigencia que seamos débiles. Es algo muy diferente que el mundo intenta impresionarnos, decirnos hoy en día, comunicarnos hoy en día. Os cuento algo que nos pasó hace como 5 años y que hoy lo estáis disfrutando o sufriendo todos. Fue hace más o menos 5 años, o a lo mejor ya 6, Marga. 5. Cuando Marga y yo aún éramos los pastores de la viña Ciudad Condal, que ya habíamos estado como orando 2 años para que el Señor trajese otra pareja de pastores para coger nuestro lugar, porque nosotros en este tiempo ya teníamos nuestra empresa y simplemente no podíamos compaginar todo. Y como por un milagro, un día alguien me contó que: oye, ¿tú conoces José Luis, no? Digo, sí. Digo, hizo sendas conmigo hace como 8 años o algo. Dice, ¿sabes que están en Puigcerdá? Digo, sí. Dice, ellos están mirando de volver a Barcelona. Digo, que vengan ya, por favor. Y el día siguiente el Señor arregló un encuentro en la celebración de un 10º aniversario de otra iglesia y nos encontramos con Él. Y ya era una coincidencia demasiado grande. Entonces hablamos con Él y básicamente en 2 semanas el Señor confirmó a ambas partes
que era su voluntad que ellos iban a venir a Barcelona. En este tiempo mucha gente nos ha preguntado, ¿no os sentís grandes perdedores? ¿O no os sentís de cómo habéis tirado la toalla? Os tendréis que sentir fatal, ¿no? Y para nosotros era algo tan completamente diferente. Fue una oración contestada y para nosotros era hacer o dar un paso atrás para que el Señor podía empezar a obrar. Y el resultado es que ahora hay una viña en Barcelona que ha crecido 3 veces, se ha multiplicado por 3. Y a través de que en ojos de muchas personas era una debilidad, Dios realmente ha estado hablando y obrando. Y es la razón por que muchos de vosotros hoy en día estáis aquí. Y estamos muy felices con ello. Muy bien, ahora sigo yo. A Dios le encanta usar a los débiles, como hemos leído. Así es que si hoy te estás sintiendo débil, estás de enhorabuena. Felicidades. Yo me siento débil porque sé que yo no puedo comunicar. El Señor es el que tiene que hacer la obra. Y todos tenemos debilidades. Y además, seguramente, como yo, tienes un montón de defectos e imperfecciones, ¿verdad? A veces son físicos, a veces emocionales, a veces intelectuales y a veces espirituales. Y también tenemos muchas circunstancias en la vida que son incontrolables y que nos debilitan. Por ejemplo, puede ser que tengas limitaciones financieras, no tienes el dinero para hacer aquello que te gustaría. O a veces tenemos una enfermedad autoinmune y no puedes hacer según qué cosas. A veces tienes limitaciones relacionales con tu marido, hay discusiones, o con tus hijos o tus padres. Estas cosas nos tienen limitado. Otras veces es el idioma, quizá eres extranjero y no puedes hablar bien. Otras son el trabajo, tienes un trabajo que te consume demasiadas horas y no puedes establecer un buen ritmo para ir al grupo de conexión y cosas así. Pero, ¿sabes? Lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros con estas limitaciones o con estas debilidades. A veces somos artistas en negar estas debilidades y a veces las defendemos, las excusamos, las escondemos para que nadie las vea y las sufrimos las consecuencias. Pero cuando hacemos esto, estamos impidiendo al Señor que Él pueda usarlas. Muchas veces decimos, es que yo soy así, sobre todo con fallos en el carácter. Por ejemplo, si tenemos ataques de ira, vale, esto no es defendible, ¿eh? Hay debilidades en el carácter que han de cambiar para que seamos más como Cristo. Y para esto tenemos que buscar ayuda y tenemos que trabajarlo. También tenemos que llegar a entender por qué me pasa esto. Hay debilidades que se han de trabajar, aunque las tengas. Otras veces ocultamos estos problemas porque tenemos vergüenza, que nadie lo sepa, que nadie lo vea. Creo que la palabra inglesa para esta vergüenza, que es shame, lo explica mucho mejor. Es una vergüenza
tener que ocultarlo todo, porque ¿qué pensarán de mí? Pero, ¿sabéis? Tenemos que confrontar estas debilidades que se pueden cambiar y no defenderlas y reconocerlas y reconocer delante del Señor: Señor, tengo este problema, te necesito, y buscar ayuda para cambiarlo. Esto, el ocultar las cosas, tampoco nos ayuda a crecer en el Señor. Dios entonces no puede trabajar en estas áreas si las tapamos, las ocultamos y no dejamos que nadie las vea. Todos tenemos dificultades y problemas y no debemos avergonzarnos, sino que tenemos que procurar ser transparentes y decir: mira, soy así, soy muy maja, pero a veces me enfado de verdad. No pasa nada, todos tenemos estos problemas. Y buscar ayuda y apoyo en la iglesia, en otros cristianos. Pero, ¿sabéis? Dios tiene una forma de pensar completamente distinta de nosotros sobre nuestras dificultades. Él dijo: mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Y a veces Él actúa de una forma que nos deja: ostras, mira lo que ha hecho el Señor, yo nunca hubiese pensado que pudiese pasar esto. A veces pensamos que el Señor solo mira o quiere nuestras fortalezas, en las cosas que somos perfectos, nuestros puntos fuertes, pero esto no es real, no es verdad. Él también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. La Biblia dice que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tus debilidades no son un accidente. Yo creo que Dios las permite en nuestra vida con un propósito de demostrar su poder a través nuestro. ¿Verdad? O quizá tus debilidades son resultado de decisiones incorrectas que hemos tomado en la vida, a veces con dinero, con negocios, con relaciones, pero están aquí, están en tu vida. Y el Señor quiere usar también estas circunstancias difíciles para acercarse a ti, para que tú te acerques a Él, para trabajar en tu vida y para demostrar su gloria. A Dios nunca le impresiona la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, Él es atraído constantemente por los débiles que admiten serlo, que se reconocen como gente que necesita ayuda y que no lo esconde. ¿Sabéis? Jesús le llamó a estos ser pobres en espíritu. Y lo leemos en el Sermón de las Bienaventuranzas, en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los débiles, los que saben que necesitan al Señor, los que por sí solos no pueden, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias, a pesar de sus debilidades. Si Dios usara solamente personas perfectas, nada sería hecho. Creo que y espero que nadie de nosotros piensa que ya ha llegado a la perfección. ¿De acuerdo? ¿O sí? Levanta la mano. ¿Qué piensa que es esto? Ah, vale. No. Alguien levantó la mano y su vecina dice que no.
que Dios usa a los imperfectos es muy alentador para todos nosotros. Una debilidad o aguijón, como Pablo lo llamó, no es un pecado, ni un vicio, ni un defecto de carácter que puedas cambiar, como por ejemplo, algo que sí que puedes cambiar es la gula, la impaciencia y muchos tipos de otras cosas. Pero este aguijón de Pablo no hablaba sobre esto. Una debilidad es cualquier limitación que puedes tener o que heredaste y que tú por ti mismo y con tus propias fuerzas no puedes cambiar. Puede ser una limitación física, como una minusvalía, o una enfermedad crónica, o tener poca energía, o una incapacidad para hablar correctamente, para oír bien, para ver bien, y puedo hacer una lista mucho más larga. Puede ser una limitación emocional, como un trauma, un recuerdo muy doloroso, una personalidad excéntrica o una disposición hereditaria, o puede ser alguna limitación intelectual. No todos somos superinteligentes. No todos somos con muchos talentos. No todos tenemos muchos talentos. No todos podemos cantar bien. No todos tenemos un buen oído para la música o para los idiomas. No todos somos buenos predicadores. No todos somos buenos en el exhortar y corregir a las personas. Cuando pensamos en las limitaciones de nuestras vidas, fácilmente tendremos la tentación de comenzar a mirar a nuestro ombligo. Y podemos llegar a un punto en que decimos, Dios a mí nunca me podrá usar. Y chicos, esto es una mentira tan grande como una casa. Tenemos un enemigo que siempre intenta poner esto en tu corazón. Yo no puedo. Yo no sirvo para esto. Yo nunca podré hacer esto. Tendrías que descubrir lo que Dios piensa de ti. Es una mentira del enemigo. A Dios no lo detienen nuestras limitaciones. De hecho, Él disfruta de usar la gente que es débil. No exige que somos perfectos o que hagamos todo perfectamente bien. Nos quiere usar tal como somos. Y irá trabajando en nosotros para adecuarnos para cada tarea. ¿Sabéis? Yo hace muchos años, cuando aún éramos los pastores de Viña Ciudad Condal, me vino un hombre y le pregunté que, oye, pronto tenemos bautismos, ¿tú estás bautizado? Y me dijo, no, pero aún no soy perfecto, Martín. Digo, ay, entonces tú eres el candidato para bautizarte. Pero ves, muchas veces la gente está pensando esto, que antes de que puedo hacer algo en el reino de Dios, tengo que ser perfecto. Pues es justamente al revés. Dios quiere usar tus imperfecciones para servir en su reino. La Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que el poder viene de Dios y no de nosotros. Es igual que la cerámica común. Somos frágiles, defectuosos, fáciles de quebrar, pero Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Si estamos dispuestos. Pablo reconoce sus debilidades en muchos lugares en el Nuevo Testamento lo leemos. Admite sus imperfecciones y creo que Pablo fue un buen ejemplo para nosotros en ese sentido.
¿no tendríamos nosotros que seguir su ejemplo? Creo que Pablo fue hermano nuestro y realmente ha sido un buen ejemplo en la mayoría de los momentos. Entonces, Pablo reconocía su debilidad, entonces Dios pudo trabajar a través de él, a través de su fuerza, poniéndolo en Pablo. Hay dos proclamaciones en el Nuevo Testamento que nos muestran lo que necesitamos para tener el tipo de la vida que Jesús busca para nosotros. En el primer versículo, Mateo 16, 16, está hablando sobre Pedro. Dice una proclamación de Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y la segunda fue de Pablo, en Hechos 14, 15, que dice que le dijo a la multitud que los seguía: solo somos seres humanos iguales a vosotros. Si quieres que Dios te use, debes conocer quién es Dios y quién eres tú. Muchos cristianos, sobre todo líderes con muchos talentos, olviden la segunda verdad. Solo somos humanos. En muchas ocasiones estamos en una posición en que ya estamos tan metidos en lo nuestro que necesitamos algo que nos despierta. Y muy probablemente necesitamos una crisis para reconocerlo, que solamente somos humanos. Porque seguro que conocéis algunas de estas personas que casi dicen que vale, estamos en camino de ser Dios. Pero si nosotros estamos luchando, que pensamos que ya estamos muy cerca de la perfección, yo creo que Dios no va a tardar para despertarnos y concedernos una crisis en nuestra vida, porque lo hace porque Él nos ama. Él es como un buen padre, un padre terrenal de vez en cuando rectifica a sus hijos. Dios hace lo mismo, porque es un buen padre, el mejor padre que nos podemos desear. Entonces, chicos, alegraos con vuestras debilidades. Pablo lo dijo en el versículo que ya hemos leído antes, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y en el siguiente versículo Pablo lo dice también: me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Al principio esto no tiene sentido. Todos esperamos a ser libres de nuestras debilidades, al menos yo. Pero, ¿te alegras en ellas? Sin embargo, yo creo que este agradecimiento de Pablo es una expresión de fe. Pablo dice que me alegro, y es una expresión de fe en la bondad de Dios. Y está diciendo: Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que me ayudarás en todo. Yo sé que tú sabes lo que es mejor para mí. Es un confiar por completo en el Señor, rendirse a Él, saber que Él es bueno, que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Saber que Él es un buen Padre, como cantamos a veces. Saber que es el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor Señor. ¿Y sabéis cómo se consigue esto? Conociéndole, ¿verdad? Pasando tiempo con Él, escuchando su voz,
no solamente hablándole yo. Señor, ¿qué me dices sobre esto? ¿Cómo me ves tú? ¿Qué es lo que piensas, Señor? Cuando te sientas débil, Dios te está recordando que tienes que depender de Él, que por ti solo no puedes, pero que con Él eres más que un vencedor. Nuestras debilidades también nos ayudan a no ser orgullosos, porque imagínate, si todo lo puedo, es muy fácil caer en el orgullo. Nos mantienen humildes. Pablo lo dijo: para evitar que me volviese orgulloso por estas revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo para que me atormentara. No sabemos qué era. Unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era problemas que tenía familiares, no lo sabemos. Pero a menudo el Señor nos conecta a una debilidad para mantener nuestro ego controlado. Si no, somos como un pavo real. Cuando Gedeón tenía que ir a la guerra, reclutó un ejército de 32.000 soldados para pelear contra los medianitas. Conocemos esta historia, ¿no? Y Dios fue sacando gente y se quedó con 300. Y estableció una desigualdad, eran 400 soldados enemigos por cada uno de los israelitas. Y se fueron a pelear contra 135.000 hombres de las tropas enemigas. Esto parece una fórmula para el desastre, ¿o no? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre sacar tanta gente y quedarse con 300? Pero el Señor, ¿por qué lo hizo? Para demostrar que era Él quien le salvaba y no por su propia fuerza. Nuestras debilidades también nos ayudan a hacer compañerismo con otros creyentes y hermanos, mientras que el sentirnos fuertes cultiva un espíritu independiente, un pensar ya, yo no te necesito. Y nuestras limitaciones nos hacen estar más en contacto unos con otros. A veces, cuando tejemos con las debilidades de otros hermanos, hacemos una soga muy fuerte. Hay un predicador bautista muy famoso que decía que los cristianos son como los copos de nieve. Tú coges un copo de nieve solito, haces así y te quedas con agua. Pero si juntas muchos copos de nieve, podemos parar una autopista. ¿Verdad? Esto es lo que busca el Señor. Copos de nieve frágiles que se junten para parar la autopista de este mundo. Todos tenemos debilidades, pero esto nos ayuda también a ser sensibles en las relaciones con los otros, en los ministerios. Porque muchas veces, si no somos muy misericordiosos con las debilidades de otras personas. Dios quiere que tengamos un servicio parecido al que Él tuvo en la tierra. Esto quiere decir que otras personas van a encontrar sanidad a través de nuestras heridas también. Tus grandes mensajes en la vida, tu ministerio, lo que tú puedes compartir, surgirá de tus heridas más profundas. Las cosas que más te apenan, las que más te avergüenzan, las que menos quieras compartir, son las herramientas que el Señor puede usar para sanar a otros. Escucha bien esto. El gran misionero Hudson Taylor declaró: todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Cuando estaba preparando esto y pensé en esto, digo,
A mí siempre las personas de la Biblia han parecido gigantes, personas fuertes, pero cuando empecé a leer los ejemplos, es verdad, la debilidad de Moisés era su temperamento. Le condujo a matar a un egipcio. Golpear la roca cuando se suponía que tenía que hablar a la roca. A romper las tablas de los 10 mandamientos. No obstante, Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra. Vamos a volver un momento a Gedeón. La debilidad de Gedeón era su baja autoestima. Y Gedeón era una persona súper insegura. Sin embargo, Dios lo transformó en lo que llamaba un hombre poderoso y de valor. Vamos a ver otro. La debilidad de Abraham era el temor. No una, sino 2 veces, para protegerse, dijo que su esposa era su hermana. No obstante, Dios transformó a Abraham en el padre de todos los que creen. Impulsivo, de voluntad débil, Pedro se convirtió en una roca. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Y Juan, uno de los arrogantes hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. ¿Os impresiona un poco? A mí me impresionó cuando lo estaba preparando. Y honestamente, chicos, esta lista podría seguir. Podríamos estar hablando probablemente horas sobre la fe de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. ¿Y añadimos todos los profetas también? Sus debilidades se cambiaron en fuerzas. El Señor quiere tomar tu debilidad más grande, y lo quiere transformar. Creo que la única forma para lograrlo es que seamos sinceros con Dios, que compartimos con Dios nuestras debilidades, que abrimos nuestro corazón, porque, chicos, para Dios no hay secretos. Él te conoce mucho mejor que tú mismo. Habla con Él de corazón a corazón. Si queremos ministrar a otras personas, tenemos que empezar con ser vulnerables nosotros. Si nosotros no lo somos, olvídate de poder ayudar a otros. Quítate la máscara y comparte todo lo que guardas, tus luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo de esta forma Dios puede usarte para servir a otros. Pablo mostró su vulnerabilidad en todas sus cartas. Él expresó con sinceridad sus fallos. En Romanos 7:19 dice: cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, eso es lo que hago. En sus sentimientos también. Primera de Tesalonicenses 2:6-9. Cuando estuvimos con vosotros os tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto os amamos y queremos que no solo os habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida para vosotros. Entonces están mostrando con todo su corazón sus emociones.
y sus sentimientos. Pablo también mostraba sus frustraciones. En un versículo dice, fuimos realmente agobiados, abrumados y temimos que nunca podríamos volver a vivir a través de esto. Suena bastante frustrado el Pablo. Después también estaba abierto sobre sus temores. Un momento dado dice, cuando yo vine a ti, estaba débil, temeroso, estremecido. Entonces, Pablo es un buen ejemplo allí. Pero también os quiero decir, hay otro lado de la medalla. La vulnerabilidad es un riesgo. Puedes tener miedo a bajar el muro que te tiene rodeado para defenderte a ti mismo y a abrir tu vida a otros. Cuando revelas tus fallos, tus sentimientos, tus frustraciones y tus temores, te arriesgas a que otros te rechazan. Y es un peligro real, pero creo que los beneficios son mucho más grandes. Los beneficios valen la pena. La vulnerabilidad te ayuda a liberarte emocionalmente, alivia el estrés, desactiva tus temores y es el primer paso para llegar a la libertad. Sabemos que Dios da gracia al humilde, pero muchos malinterpretan esto. La humildad no es negar tus fuerzas y talentos o ponerte por debajo de otros. Es ser honesto acerca de tus debilidades. Hemos repasado una buena lista de debilidades esta mañana. Mientras más sincero seas, más recibirás de la gracia de Dios. También recibirás gracia de otros. La vulnerabilidad es una cualidad que apreciamos. Todos, o casi todos, naturalmente estamos atraídos hacia las personas humildes, cuando justamente con la gente orgullosa nos pasa lo contrario. La autenticidad atrae y la vulnerabilidad es el camino hacia la intimidad. En cierto punto de la vida tenemos que decidir si impresionar a la gente o influenciarla para el bien. A distancia puedes impresionar a la gente, pero debes estar cerca de las personas para poder influenciarlas. Y cuando estás cerca de la gente ve tus defectos. Pero no pasa nada, somos así, ¿no? Todos tenemos defectos. Y mirad, yo pienso que la cualidad esencial para aquellos que quieren ser líderes no es la perfección. Es vivir lo que dices, es vivir lo que predicas, es la credibilidad. Las personas deben creer en ti, si no, no te siguen. ¿Y cómo puedo forjar mi credibilidad? Pues no es pretendiendo que soy perfecta, pero sí siendo honesto con mi vida. Glóriate en tus debilidades. Obsérvate a ti mismo como objeto de la gracia del Señor. Y cuando Satanás apunte a tu debilidad, acuérdate del Señor y llena tu corazón con alabanza a Jesús, porque Él entiende cada debilidad nuestra y al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Bien, vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias porque eres un Dios tan bueno. Un Dios, Señor, que has hecho una Biblia donde se explica tanto las cosas buenas como las imperfecciones de la gente, para que nos podamos
sentir compenetrados con estas personas, para que podamos pensar, si ellos lo han hecho, yo también puedo hacerlo, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, nos muestres aquellas cosas con las que estamos luchando, aquellas debilidades o limitaciones que nos parecen una carga, para que podamos verlas desde tu punto de vista y poder ver cómo tú quieres usarlas para tu gloria, cómo tú quieres usarlas para realmente bendecir a otros, Señor. Te pedimos que obres en nuestras vidas en esta nueva semana, Señor, y que tú nos ayudes a ser capaces de abrir nuestras vidas, de ser transparentes, de compartir con amigos, con gente que nos cuida estos defectos, estas luchas que tenemos para poder crecer en ti. Señor, te bendecimos porque eres un Dios bueno y lo proclamamos hoy. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu vida aquí, Señor. En tu santo nombre. Amén.